Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Quiero hablar acerca de verdades en el libro de Mateo, en el capítulo 18, desde el verso 1 al 5. Solo que no voy a leer todo, pero voy a ir explicando. Quiero leer el verso 3. Yo creo que todos sabemos que aquí Jesús estaba explicando acerca de quién es el mayor. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Los apóstoles estaban preguntando a Jesús que quién es el mayor del reino. Entonces Jesús tomó a un niño y le puso en medio de ellos. ¿Por qué el Señor estaba hablando de esta manera en este capítulo, en estos versos bíblicos? Aquí el Señor nos hace entender acerca de tiempos de pruebas, porque aquí se habla más del desierto. O sea, Jesús estaba explicando a los apóstoles las cosas que iban a suceder en sus vidas, pero ellos no pudieron entender con el tiempo. Después de haber pasado mucho con el Señor, vivir cosas, luego cuando el Señor se va, ellos empiezan la obra después de muchísimos años. Ahí es cuando vienen a entender, cuando entran en el desierto. O sea, Jesús estaba adelantando cosas. Entonces el Señor estaba explicando aquí acerca del desierto, que cuando uno esté en periodo de pruebas, tiene que someterse a Dios. La verdad, estos temas son muy difíciles de entender. Si tú no vives esta experiencia, no vas a entender lo que el Señor está explicando. Pero los falsos maestros y falsos profetas vienen a distorsionar el mensaje de Dios. Pero en fin, como cada uno busca lo suyo, va a recibir también. Como está escrito, lo que uno siembra es lo que cosecha. Claro está. Entonces, cuando el Señor habla aquí de un niño poniéndole en medio de los apóstoles, nos quiere explicar que los niños, cuando se les tienen los hogares, los padres, los niños, a veces cuando ellos han cometido un error delante de los padres y los padres les castigan, suele llegar un momento donde esta impotencia, al no saber cómo responder, empiezan a llorar. ¿Por qué? Porque realmente, como no pueden reaccionar ante sus padres y les ven grandes, esto hace que el niño se quede triste. Para la larga, cuando el niño ve que no tiene otra opción, viene y se acerca a los padres. Con estas lágrimas pide disculpas a sus padres. Esto es lo que Jesús estaba explicando a los apóstoles aquí. Que cuando nosotros estemos en tiempo de dificultades, de una hostilidad mayor en el desierto, porque son momentos muy difíciles. Entonces, el hombre tiene que reconocer en todas las áreas de su vida que no puede hacer nada sin Dios. ¿Por qué? Porque uno puede intentar querer hacer las cosas a su manera en este lugar, pero como son poderes, principados y potestades, entonces te van a hacer cosas que tú no entiendes. Solamente Dios puede intervenir en eso. Por eso es necesario someterse a Dios en el desierto. ¿Para qué? Para que tú no sufras. Y esto puede hacer que el orgullo y la soberbia suban en ti. Y Dios no va a permitir eso. Entonces Dios va a empezar a resistirte. Por eso lo dice la palabra de Dios, que Dios resiste a los soberbios. De una manera así, como tú no entiendes lo que está pasando contigo, en vez de clamar a Dios y ser humilde ahora, el orgullo empieza a subir en ti. Y en esta situación, si tú persistes, al final puedes perecer. Por eso es necesario volverse como un niño, lo que Cristo estaba explicando a los apóstoles.
Solo Dios te puede revelar las cosas que hace el enemigo en este lugar de hostilidad. No depende de ti ahí. O sea, ahí solamente depende de Dios. Y tienes que someterte al máximo ante Dios. ¿Para qué? Para que Dios te ayude. Aquí debe haber lágrimas porque es un lugar de lágrimas. Todo aquel que ha pasado en este lugar ha llorado como un niño porque hay una dificultad mayor. Solo Dios intercede en este lugar y nosotros como escogidos y escogidas tenemos que someternos. Por eso dice Santiago que someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea que aquí se necesita un sometimiento voluntario hasta el máximo y resistiendo al enemigo para que algún día él se aparte cuando el Señor nos perfeccione. Por eso Jesús está hablando de este verso bíblico. Un hermano me envió un mensaje con este verso bíblico, pero distorsionó el mensaje. Aquí hay una revelación que para que tú veas la gloria de Dios en el desierto, que el Señor te saque en este lugar y este lugar que es oscuro resplandezca, se ha de haber una humillación tan grande en tu vida ante el Señor. O sea que este sometimiento te debe llevar hasta el extremo. Las lágrimas tienen que ser puras. Aquí la misericordia de Dios es donde alcanza a alguien y Dios derrama su amor sobre ti. ¿Por qué? Porque tú has hecho un sometimiento voluntario. Aquí no nos sometemos al enemigo nunca. El hombre de Dios no se somete a Satanás, jamás en las Escrituras, sino se somete a Dios en este lugar. O sea que hay una humillación grande aquí. Y tienes que volverte como un niño. Porque un niño siente la impotencia y no sabe cómo actuar delante de los padres. Y empieza a llorar. Reconociendo que no puede hacer nada, entonces se disculpa. Y aquí el hombre clama a Dios, reconociendo que no puede hacer nada, para que el Señor le ayude. Y solamente de esta manera el Señor te sacará en este lugar, después de haber sometido. O sea, es muy importante entender estos temas. La gente toma este verso bíblico como si no fuera nada. Y muchos lo malinterpretan, lo distorsionan, porque los falsos maestros y falsos profetas son expertos en estas cosas. Pero aquí se habla del desierto. Jesús estaba adelantando cosas que nosotros íbamos a vivir. Los apóstoles ya vivieron, los profetas también, hasta él mismo en el desierto. Y esto va de generación en generación. Pero esto es para los escogidos y escogidas del Señor. Así que cuando estemos en este lugar, si no hay un sometimiento voluntario, no entraremos en el reino de los cielos. Que el Señor les guarde.